simboliza la Iglesia universal. Tal afirmación nos viene corroborada por el hecho de que el verso 7 de esta misma carta, y lo veremos, emplea el plural con referencia a la Iglesia de Éfeso. Después de la destrucción de Jerusalén, del año 70, Éfeso se convirtió en el centro del cristianismo. Allí vivió como un líder de la Iglesia Timoteo. También la tradición nos dice que allí vivió también sus últimos días María, la mamá de Jesús. Y Juan, el autor de Apocalipsis, allí murieron y según la tradición allí están enterrados en un montículo que hay en Éfeso. Ok, ahora vamos a ver aquí unas vistas impresionantes. ¿Sí veis? Esto es lo que queda de la biblioteca que había en Éfeso. Fijaros cómo era la biblioteca de alta. Fijaros, estos son personas que están aquí visitando este lugar. Fijaros cómo es de alta una persona, cómo son las columnas, cómo son las figuras dentro de la biblioteca, que tenía 2 pisos. Aquí estaban los libros, y esto era una cosa inmensa. Esto era el mercado público. Claro, allí estaba la biblioteca y por debajo de estos arcos se cruzaba de la biblioteca al mercado público. El anfiteatro está más para allá, luego lo vamos a ver. Este es el mercado público. Este mercado público, aquí es donde, pues como tenéis aquí seguramente mercados públicos también, ¿no? Donde la gente vendía sus cosas. Pablo y Cristina y Aquila vendían las tiendas de campaña y los otros vendían sus templecillos. Y los otros vendían pues otras cosas. Este es el anfiteatro romano, ¿veis? Y se llama anfiteatro porque no está cubierto. Cuando es cubierto es un teatro. Y esto es un anfiteatro. Si veis, todavía aquí tiene capacidad para sentar a 25.000 personas. Y aquí se hacen obras, aquí han tocado músicos importantes. Aquí está la gente. Y esto es muy, muy interesante como ellos en la propia montaña, que esto es una montaña de roca, lo que han ido ha sido excavando la roca y haciendo los asientos en la misma roca. No es que lo hayan puesto ahí, sino que en la misma roca van trabajando y haciendo los asientos. Que el anfiteatro es... Yo he estado en el anfiteatro. Estas fotos, ¿veis? Este joven que hay aquí, este es mi hijo mayor. Estas fotos las tomó su esposa, es la que está tomando la foto de él y del anfiteatro, y estas fotos, pues claro, las tomó él en un viaje que hizo por las iglesias del Apocalipsis. Pero el tema está en que él está hablando aquí, él está aquí, y fijaros dónde está la gente, y aún poniéndose aquí arriba, él habla normal, como estoy hablando yo por su micrófono, y los que están en el anfiteatro lo oyen perfectamente. El nivel de acústica que tenían ya, la idea de la acústica que tenían los griegos, sobre todo, porque son anfiteatros griegos transformados a romanos. De hecho, los romanos lo utilizan luego, los griegos lo utilizaban para obras de teatro. El teatro griego es una maravilla. Pero ahora los romanos lo utilizan para luchas de hombre con hombre a espada o hombre con una piedra. Cambia mucho. Bueno, aquí tenemos el resto de una iglesia en Éfeso, y si os fijáis, este es el resto de un bautisterio. Unas escaleritas que bajan por aquí está mi hijo y este joven, que podéis ver que aquí esto se llenaba de agua, se bautizaba a la persona para por el otro lado. Esto es una iglesia del siglo IV romano. Entonces, hasta el siglo IV, las iglesias tenían bautisterio por inversión. Entonces tenemos, ahora queda una iglesia en España, la iglesia románica, que tiene también un bautisterio por inversión. Y esta es la diosa, que también estaba ahí, la diosa Nike, o Nike. De aquí viene la ropa deportiva, las zapatillas. Esta diosa, Nike, ¿veis que tiene esta palma aquí en la mano? Pues esto lo copiaron los de Nike para hacer el dibujo así moderno,
Y Nike significa victoria. Y de ahí tomamos de la diosa Victoria el emblema para su ropa deportiva. Interesante, ¿verdad? Ok, vamos ahora al análisis textual, que nos interesa aquí el texto. Ya hemos visto un poquito de la historia, algunas imágenes del lugar. Fijaros lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, está hablando, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escribe. Aquí debemos notar la gran destreza y habilidad del autor. Juan escribe sabiendo que las cartas van a ser inspeccionadas por los soldados romanos del emperador Nerón. Si escribe algo que no proceda, según ellos, revisarán las cartas. Por eso tiene que utilizar el Señor un lenguaje simbólico. De ahí que tenga que ocurrir aquello apocalíptico con símbolos de animales o imágenes incoherentes, aparentemente inocentes, pero que llevan un mensaje concreto, en clave cifrada, como diríamos hoy. Es por ello que solo podían ser entendidas por los receptores y naturalmente usando las referencias que tenían ya de las escrituras antiguas, porque luego vimos que los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces sabían de ello. Y también en ese momento utilizaban la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Juan describe a Cristo con rasgos tomados de la primera visión, del capítulo 1, verso 16. De nuevo, el número 7, que nos habla de algo completo. El verso 20 nos da la interpretación de las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de la iglesia, ¿verdad? Nos dice que son los 7 ángeles de la iglesia. Algunos han interpretado esta simbología al espíritu que se mueve a las iglesias, otros que pueden ser los pastores o ancianos de las iglesias. Pero esta idea no se sostiene ni por la tradición ni por la doctrina, pues las iglesias tenían ancianos en plural y no en singular. Aquí no puede decir escribe al anciano de la iglesia porque no había un anciano, había varios. ¿Sí o no? Eso pasó siglos después, cuando ya los ancianos pues nombran a un superintendente y de ahí viene ya el obispo y debajo del obispo los pastores y debajo de los pastores los sacerdotes y todo eso. Pero eso ya fue a partir del siglo IV en adelante. Deberíamos darnos cuenta de que un símbolo no puede representar otro símbolo. Eso está claro. Además, Jesucristo mismo nos da la revelación del misterio y nos dice que son los ángeles de las iglesias. Es decir, podemos nosotros creerlo o no creerlo, pero el Señor Jesús lo que dice es que cada iglesia tiene un ángel que la protege, que la cuida, que vela por ella. ¿Tú crees que los niños tienen un ángel que los protege? Puede ser que algunos lo llaman el ángel de la guarda. No sé si es el ángel de la guarda o no, pero yo creo que los niños tienen un ángel que los guarda. Es mi opinión. Ahora, aquí lo que sí nos dice claramente Jesús, que escribe a los ángeles de la iglesia. Otro punto a tener en cuenta es el hecho de que aceptamos la interpretación de los 7 candeleros como las 7 iglesias, ¿verdad? Porque los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y los 7 son los 7 ángeles de la iglesia. Y no queremos aceptarlo, porque nos dice el Señor, como los 7 ángeles no nos cuadra eso, y si decimos que los candeleros son las iglesias, eso nadie dice que no. No es otra cosa, son las iglesias. Pero si el Señor te está diciendo que los 7 son los 7 ángeles de la iglesia, ¿por qué dices que no? ¿Por qué nosotros queremos hacerlo más difícil de lo que lo hace la palabra, no? Digo yo. En el Apocalipsis, fijaros bien, cuando yo afirmo algo, no lo digo porque pues tengo un aviso por la noche y digo, bueno, pues ya te lo digo así, ¿no?
No, lo digo porque lo he estudiado el tema y he investigado. Fijaros, en el Apocalipsis la palabra ángel es usada alrededor de 60 veces, hermano. Algunas seguidas de la palabra iglesia. Y siempre hablándonos de seres sobrenaturales al servicio de Dios. Por tanto, el contexto fortalece la idea de que debe tratarse de ángeles, al mismo sentido que nos presenta el libro en todos sus capítulos. Si en otro lugar donde dice el ángel de una iglesia es un ángel, ¿por qué aquí que el mismo Jesús nos dice que son los 7 ángeles, nosotros dudamos? Anda. Anda. Aquí Juan añade el hecho de que Cristo, dándose este verbo, se pasea entre los candeleros de oro, es decir, la iglesia. ¿Está el Señor en la iglesia hoy? Pero está por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. Por lo tanto, Él anda en medio de esos candeleros, es decir, en medio de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Cristo camina y actúa en las comunidades cristianas con autoridad, pues Él es la cabeza, es una realidad para la iglesia en toda su historia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? El Señor Jesús. Jesús de Nazaret es el Señor de la iglesia y anda en medio de la iglesia. En medio de los 7 candeleros de oro, dice, anda en medio. Jesús anda en medio de su pueblo, figura que nos llega a nosotros a través del Levítico, de 26:12, cuando Jehová está con el pueblo. Pero ahora estamos en el nuevo pacto, ¿y quién está? El Señor está con el pueblo. Que Jehová y el Señor es la misma persona. El mismo Dios, no la misma persona, pero el mismo Dios. El misterio de estas figuras se nos revela en el 1:20. Dice que el espíritu de la palabra, como la vida de la iglesia, está bajo su control, aunque muchas veces creamos lo contrario. Muchas veces pensamos que la iglesia está fuera de control, que no sabemos, pero el Señor está en control. Porque a veces lo que ocurre es que a veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, por circunstancias, para hacernos crecer. Porque las pruebas nos hacen crecer, cuando somos capaces de superarlas. Jesucristo conoce todas nuestras fases, está al tanto de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestros aciertos y fallos. Él es por ello que tiene autoridad para juzgarlo. Por eso Él dice, cuidado, estás fallando en esto, arrepiéntete. El Señor es el Señor de la iglesia y Él está muy pendiente de nosotros. Ya le dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y claro, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe lo que está pasando en la iglesia. Éfeso era una iglesia realmente que tenía mucho empeño en la evangelización, que trabajaba mucho, que era una iglesia realmente que se tomaba el cristianismo con seriedad. Pero estaba fallando en un punto muy importante, que el Señor le va a amonestar. Pero aquí dice, yo conozco tus obras. El verbo conozco viene expresado por la palabra griega oida y no por ginosco, porque hay 2 verbos para conocer. Con significado de presente, tener sabido. Estoy conociendo ahora y conozco todo lo que haces. Esa es la idea. El ginosco es conocer por la experiencia. Y el oida, ese verbo quiere decir que conoce no por la experiencia, porque Él sabe las cosas. Es un conocimiento ya intuitivo en el Señor. Es un conocimiento que parte de Él como Dios. Y sabe lo que está ocurriendo en la iglesia, hermanos. Por eso, es una lección muy importante saber que el Señor, no penséis que el Señor no sabe lo que está ocurriendo con nosotros. Él sabe cada movimiento. Hasta fijaros, simple el hecho de que se me cae un pelo de la cabeza y el Señor lo cuenta.
como queriéndonos decir que no se le escapa nada. Expresa una ciencia absoluta, un conocimiento total, como si dijéramos coloquialmente: te conozco de arriba a abajo. A veces viene una persona que nos quiere hacer alguna triquiñuela y le decimos: oye, no me ves por ahí, que yo aquí me conozco de arriba a abajo. Yo sé cómo eres y no me vengas con esa carita de buena persona. No lo estoy diciendo por ti, pero es verdad, ¿verdad? Decimos: te conozco de arriba abajo. Bueno, el Señor nos conoce de arriba abajo. ¿O dudáis de eso, hermano? El Señor nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe si somos sinceros, sabe hacia dónde vamos y qué es lo que creemos. Jesús viene a decir a la iglesia de Éfeso que Él conoce perfectamente las obras que Cristo conoce, son la conducta global de la iglesia. Entre otros, se da especial relieve a los rasgos significativos. Primero, algo trabajo. Dos rasgos significativos de la iglesia de Éfeso. Algo trabajo. No es una cosa buena. Yo conozco tu arduo trabajo. Estás trabajando. Estás haciendo cosas buenas para Dios. Yo conozco tu arduo trabajo. El estilo de vida de la iglesia se caracteriza por el trabajo. Por tanto, eran conocidos por el Señor, por su dedicación a la obra. Dedicación en su lucha contra los malos y en desenmascarar a los falsos profetas. Y la constancia en la tribulación con la iglesia, que la iglesia debe soportar en ese momento. La paciencia. Qué importante es la paciencia hoy. Estamos en un mundo que la gente no tiene paciencia para nada. Estoy en un semáforo en rojo y se pone en verde y ya hay 5 quitándome detrás. Pero si hace un segundo que se ha puesto verde. Pero la gente es paciencia. Perseverancia. Paciencia quiere decir perseverancia. Allí tiene sentido de tolerancia, saber administrar las fuerzas espirituales para mantenerse fieles al Señor. Cuando surge una persecución implacable, no basta la bondad, es preciso saber cómo aguantar. Cuando viene la presión, hermanos, hay que saber, tener esa característica de saber cómo aguantar las pruebas que nos vienen en la vida. La perseverancia, la paciencia. La paciencia es fundamental para crecer cuando hay dificultades. Cristo hablaba 2 veces a Éfeso por su paciencia. 2 veces les dice. Además de mantenerse fiel en la doctrina, la mayoría ha sabido resistir activamente en el sufrimiento y nada les ha hecho ir hacia atrás. No puedes, es decir, los falsos maestros se han infiltrado en la comunidad y las cartas de Timoteo hablan de las falsas doctrinas. Ignacio de Antioquía, a finales del siglo I, alaba a la iglesia de Éfeso porque había cerrado los oídos a los falsos maestros. Es decir, que la iglesia estaba fuerte en cuanto a la doctrina y estaba muy sabia en saber quién decía, quién era verdadero profeta y quién no era, en saber quién era verdadero maestro y quién no era, y en soportar, rechazar a los que producen el mal, a los que son malos para con Dios y para con los hermanos. Así el rechazo a los falsos apóstoles. Y has probado, es decir, Éfeso ha tenido fuerza para soportar la persecución y luz para discernir a los verdaderos de los falsos. Eso es muy importante y hoy más en el siglo XXI, porque nos viene mucha gente que nos habla de que son profetas o de que son apóstoles. De Sudamérica vienen, por Estados Unidos hay un montón de venga a oír al apóstol tal o al profeta tal. Bueno, esos son falsos apóstoles y falsos profetas, pero hay que saberlos distinguir. Mucha gente se los cree y va a esas convenciones que van cientos de personas. ¿Has hallado? ¿Cómo se las arreglarían para definir lo verdadero de lo falso? Fijaros, la didaché, que es esa enseñanza, instrucción para las comunidades cristianas
que citan padres apostólicos, nos da el siguiente criterio. Dice, si quieres saber si uno es auténtico cristiano, compara su vida con la de Cristo. Bien fácil, pero no complicado. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Es muy importante que nos hagamos esta pregunta personal cuando estamos estudiando el Éfeso, porque el Señor nos amonesta a saber cómo estamos, ¿no? ¿Podríamos hacer esta comparación sin asustarnos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy delante del Señor? La verdad es que resulta difícil, pero es una tarea a la que todos somos llamados. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has sufrido. Detrás de este verbo descubrimos la situación angustiosa por la que tuvo que pasar la iglesia de Éfeso, pero aguantaron cristianamente y salieron victoriosos. No has desmayado. El Señor reconoce que la iglesia de Éfeso no tolera a los malvados, es decir, que corrige a los miembros indignos y ve en ellos motivos de alabanza. Reconoce además que se haya informado de que los predicadores ambulantes de las doctrinas heréticas de la época, que solían presentarse como apóstoles, es decir, como enviados y heraldos del Evangelio, sabe distinguirlos. A veces nuestra iglesia de hoy necesita esa determinación para corregir las falsas doctrinas que se predican. Y hoy en día, realmente, hermanos, tenemos un gran desafío, porque hay muchas corrientes y la sociedad ha penetrado en la iglesia, en vez de la iglesia en la sociedad. Y tenemos realmente muchas corrientes, y hay algunos que plantean doctrinas de dudosa formación bíblica, que hermanos que están en la iglesia y que yo los veo ahí en esos debates en internet, pues en Facebook, ahí están todos los días las mismas personas debatiendo los mismos temas, que si la música, que si el instrumento, que si el tema de la mujer, que si cómo era la iglesia primitiva. Y algunos hermanos, lo tengo que decir, no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero tienen un espíritu combativo, les gusta pelear. ¿Y cómo lo hacen? A través de internet, porque ahí lo pones y ya está el otro esperando que tú le pongas una cosita para contestarte de inmediato. Y ahí están, todos los días, perdiendo cantidad de horas, me imagino, para nada. Porque estamos debatiendo sobre las mismas cosas de hace 2000 años. Cuando tenemos que haber crecido a un nivel que el Señor es lo que quiere, que crezcamos, que nos dejemos ya de pelearnos y de hablar y de criticar y de hacer cosas que realmente lo que hacen es minar nuestra vida espiritual y nos van destruyendo en vez de crecer espiritualmente. Yo a veces tengo la tentación de meterme en ese foro y decirle 4 cosas a los que están ahí, pero me muerdo la lengua, porque no voy a entrar en ese tema. No voy a entrar. Yo tengo una página web que vosotros podéis bajaros este libro gratuito, que están todas las notas que estoy dando. Y en mi página web no vas a ver nada negativo, no voy a poner nada que haya problemática. Yo escribo las cosas, las pongo y luego cada uno lo crea, lo tome, lo pide o lo retira. Pero no voy a pelear con nadie, porque no es esa mi misión. Nuestra misión, hermanos, es más importante de lo que pensamos. Es transmitir la buena noticia, es vivir la buena noticia, y por lo tanto no es disputar. Fijaros, en el Nuevo Testamento yo veo a hermanos que son de muy distinta opinión.
Pedro y Pablo son dos extremos totalmente opuestos. Pero ellos estaban trabajando para un mismo Señor. Y yo no veo ningún debate entre Pedro y Pablo, a menos en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ya Pablo ponía en guardia a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, ¿os acordáis? ¿De dónde iban a venir los problemas de la iglesia? De dentro de la iglesia. Dice, tened cuidado de vosotros mismos y del rebaño, porque van a surgir de vosotros mismos gente que va a ser mala, que va a querer destruir la iglesia. Entonces, tenemos que estar muy alerta con eso. Pero tengo contra ti, fijaros que has dejado tu primer amor. Todo estaba bien hasta ahí. Pero llegamos aquí a un punto que es el punto negativo de muchas congregaciones. Porque nosotros decimos que llevamos la sana doctrina y que tenemos la doctrina verdadera, pero si la iglesia, hermanos, no demuestra amor, de nada le vale la doctrina. Lo principal del creyente es el amor. Y por eso el Señor Jesús les dice que vamos mal, tengo contra ti. Lo secundario puede tolerarse, pero es necesario tener lo fundamental. Es decir, el Señor dice, mira, estás trabajando, estás haciendo eso, tal, eso está muy bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado lo principal, que es el amor. ¿Te has centrado demasiado en la doctrina? No digo que no hay que tener doctrina, No digan mañana, el hermano Enrique dice que no, que hay que tener amor y nada. No. La doctrina es necesario, pero el que tengamos una cosa no quiere que olvidamos del principal. Sí, que tiene que ver los dos. Por eso el ángel del Señor, el Señor mismo, recrimina a la iglesia de Éfeso por haber olvidado algo tan fundamental como el primer amor. Has dejado. La iglesia de Éfeso debe recibir un severo reproche por haber decaído de su primer amor primitivo. Estamos hablando del amor profundo, incondicional, generoso a Cristo y a los hermanos, que los primeros cristianos llegó a destacarse de otras comunidades cristianas. Cuando el Señor Jesús decía, mirad, si os amáis unos a otros, sabrán que sois mis discípulos. Amaros. Juan, que se le llama el apóstol del amor, ¿no? Bueno, Juan dice que ya iba anciano allá, con 90 y pico de años, con su garrotito, me lo imagino yo, con su garrotito por allá y diciendo, ¿sabéis lo que decía? Pero eso sí está escrito en la historia, hermanos. Que él decía, amaos unos a otros. Siempre estaba con esa frase. Es muy importante. Se ha comprobado un enfriamiento en el amor fraternal, que es la característica del cristiano. Este enfriamiento es el amor y es la amenaza a la iglesia de Éfeso. Se ha perdido el primer amor. La comunidad no da el mismo testimonio de amor recíproco que daba años atrás. El mandamiento del Señor en Juan 13:12 y 2 de Juan 5 es muy claro. Los efesios tenían celo por la sana doctrina, pero habían olvidado el amor al hermano. ¿Cuál era la problemática de la iglesia en Corinto? Que se reunían el primer día de la semana para tener, fijaros bien, que se llamaba una comida de amor, un agape de amor, una comida, comían juntos en el local donde se reunían. Algunos tienen miedo de comer en el local, y tienen que cuidado. No, porque si eso es bíblico, eso es del primer siglo, en el local donde se reunían, que no era un local, que eran las casas. Hasta 5 cuartos no hubo locales. Pero tenían una comida de amor y después de esa comida de amor tomaban la Santa Cena. Y ahora Pablo dice, bueno, lo que hacéis
Y por eso le reprocha, y luego está el comentario de 1 Corintios 11 que usamos casi todos los domingos, ¿no? Otros usan otro texto, pero primero está el reproche en el capítulo 10. Hay que ir al contexto del capítulo 10. ¿Por qué les tiene que decir otra vez el tema de la Santa Cena? Porque habían olvidado el fundamento. Es decir, primero estaban comiendo juntos y uno no se esperaba al otro, comía, yo me comía tu comida porque soy más glotón, tú te quedabas sin comer, y ahora dentro de media hora, después de comer, vamos a tomar la Santa Cena por el mismo pan y el mismo vino que hemos tomado la comida. Y ahora resulta que nosotros estamos recordando el amor de Dios por el pan y el vino. Y Pablo dice, eso no es tomar la Santa Cena, porque hace media hora no has tenido en consideración a tu hermano. ¿Qué amor has tenido para el hermano que lo dejas ahora sin comer? ¿Y ahora dices que sois un solo cuerpo? La demostración del amor es muy importante, y la iglesia en Corintio había perdido eso también. La ortodoxia y el servicio no son suficientes. La gente sabrá que somos de Jesús, no por la doctrina, sino por el amor. Cristo quiere el corazón de los creyentes, y lo tiene ahí, en Juan. Por eso dice ahora, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues fijaros ahora lo que dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu cargador de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Está hablando ahí de la segunda venida? No, está hablando de una situación puntual. Si la iglesia no se arrepiente y cambia y empieza las primeras obras que son las del amor, Jesús va a ir ahí y va a quitar la iglesia. ¿Esa va a ir? Entonces, recordad los días en los que el amor era vuestro sello. Es lo que está diciendo. A veces los recuerdos pueden ser motivo de reflexión y de cambio. A veces cuando estamos pasando una situación no muy halagüeña en nuestra vida espiritual y empezamos a recordar cómo éramos hace 20 años, o hace 10 o 5 o 1, el Señor puede cambiar nuestra forma de pensar y decir, vamos a volver a las primeras obras, ¿no? Dios continuamente nos llama a hacer una parada y ver nuestro caminar con Él a lo largo del tiempo. A veces se requiere, hermanos, una reflexión personal, trimestral, anual si queréis. Muchos cuando llega fin de año, ¿qué hacemos? El año próximo voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y te pones un calendario. Luego empieza enero y te olvidas de todo lo que has escrito. El año que viene me voy a adelgazar 5 kilos. Y luego coges, en vez de bajar 5, coges 5 más. No, hermanos. Tracemos un plan, trabajemos para ese plan. Si hay cosas que cambiar, hay que cambiarlas. Has caído. Es una acuciante invitación a pararse, a hacer un stop en la vida, a mirar a lo que ha sucedido y volver a lo que eran antes. Tenemos que hacerlo. Arrepiéntete. Fijaros, ese término es una palabra clave de la Apocalipsis, porque a casi todas las iglesias le dice lo mismo. Arrepiéntete. ¿Y quieres arrepentirse? Cambiar de forma de pensar. Tú estás yendo por una dirección que vas mal. El Señor te dice, cambia, vuelve a mí, enfócate en las cosas primeras. Eso es arrepentimiento. Cambiar de forma de pensar para ser una persona distinta. Porque, hermanos, todo está aquí en la cabeza. Sí. De las 12 veces que aparece, 8 están en estas cartas. 12 veces aparece la palabra arrepentimiento en el Apocalipsis. Y 8 están en las cartas. ¿Será importante? Cuando aparece una palabra dicha por el Señor, es importante. Si aparece 2 veces, es bastante importante. Y si aparece 3 veces, es muy importante. El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermano.
Arrepentirse es cambiar de opinión, cambiar de forma de pensar, es cambiar de vida, volver a los primeros frutos de la vida cristiana. El arrepentimiento es una acción. La Iglesia hoy necesita un cambio, un arrepentimiento sincero. Si no, vendré con la idea de manifestarse en juicio o salvación. No está hablando de su presencia física. Esta viene determinada, como ya vimos en la introducción, por la palabra parousia, presencia. Quiere decir, el Espíritu de Cristo está en la Iglesia, pero puede dejar de estar. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Las obras, no las personas. Tenemos que odiar el pecado de la gente, pero no a la persona. Aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Y quién eran estos nicolaitas? Los nicolaitas vienen de Nicolás. Nicolás era un nombre compuesto por la palabra griega Nikao, conquista, y Laos, gente. Conquistador de gente, tiene mucho nombre. Nicolás era apostólico de Antioquía. Fijaros, formó parte de los 7 diáconos elegidos en Hechos 6. Pero más tarde se separó de la Iglesia y fundó una secta gnóstica, proclamando el abandono total del cuerpo a todos los vicios. La situación gnóstica que está en las cartas de Juan. El gnosticismo empieza en la Iglesia a partir del año 70 y se introduce realmente tremendamente, digo con fuerza, a partir del año 70. Querían ser cristianos y al mismo tiempo admitir otras religiones con mensaje no cristiano. Eran espirituales y carnales a la vez. Lo que cuenta es el espíritu, y decía, lo del cuerpo no importa lo que le pueda pasar. Esa era la idea. Es decir, si yo estoy en el espíritu, pues no pasa nada con el cuerpo. Puedo ir con una prostituta, porque al fin y al cabo es el cuerpo. El cuerpo es materia y es malo. Esa es la idea del gnosticismo. El espíritu es bueno entre Dios, pero hay una contradicción, porque nosotros, como seres humanos, contamos con cuerpo, alma y espíritu. Y lo que haga una cosa atañe a lo que hace otra. Somos personas. Y si nos desviamos, estamos pecando. Precisamente esos pecados son los más fuertes, porque atacan a nuestro propio cuerpo, al templo del Espíritu Santo. Entonces, no puede ser. Esa doctrina hizo mucho daño a la Iglesia. Con frecuencia repetimos esta misma equivocación. Personas que cumplen con una serie de requisitos y nos hacen espirituales, sin embargo nuestros hechos nos delatan, pues no se corresponde con la voluntad de Dios. A veces hay gente que quiere ser muy espiritual, pero en su vida hace cosas que no se corresponden con esa vida que dice creer. El cambio de Dios nos dice que tenemos que hacerlo y que nuestra vida espiritual tiene que ser un cambio interno, una transformación de mente, de valores y de hechos. Al que venciere, el verbo vencer aparece 8 veces en las cartas. Escrito en un momento de severa persecución, la gran tarea del cristiano es salir vencedor de las dificultades. La vida cristiana es una lucha diaria en la que también los débiles pueden vencer. El creyente está llamado a vencer personalmente, a pesar de sus debilidades y de sus circunstancias. Le daré del árbol de la vida. En Éfeso existía un árbol sagrado, el Artemisa. Sin embargo, en contraste con aquel, el Señor nos habla del árbol de la vida. El cristiano podrá alimentarse del árbol de la vida, entrar en la intimidad con Dios y participar ya de la plenitud de la vida eterna y del paraíso de Dios. Fijaros,
la inmortalidad perdida en el Edén, pues el pecado privó al hombre y a la mujer de la posibilidad de comer del árbol de la vida que había en el medio del huerto, nos lleva a que de nuevo, a través de Cristo, podemos recuperar ese árbol. En el Edén estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida era una fruta, no sabemos de qué. Algunos dicen que era el noni. ¿Conocéis el noni? Bueno, algunos dicen que es el noni. El noni es muy bueno, pero el árbol de la vida lo que hacía era que ellos tomaban de ese árbol, de esa fruta, y regeneraban sus células. Y no se hacían viejos. Algo que lucha la mujer hoy, ¿no? Por comprarse cremas para no envejecer, pero no hay forma. Las actrices se cambian 20 veces la cara, se quitan las papadas de aquí, de los ojos, pero inexorablemente van a morir. Bueno, en el Edén había esta fruta que comían y regeneraban las células y no iban a morir jamás, aún después de haber pecado, hermanos. Aún después de haber pecado no iban a morir, porque seguían el acceso a la fruta. Pero ¿qué dice el Señor? Bueno, que haya 2 ángeles a la entrada del huerto para que no tomen de esa fruta y vivan para siempre como nosotros. Así que el pecado del Edén les llevó a la muerte física también. ¿Y ahora qué pasa? Que aquí nos dice, es una figura, que vamos a recuperar ese árbol. ¿Qué quiere decir? Que en la presencia del Señor, hermanos, seremos eternos. Estará allí el árbol de la vida. El que perseverare, ¿verdad? El que venciere, el que llegara al final. Y por eso dice el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice, fijaros bien, a las iglesias, en plural. Por lo tanto, el mensaje es para todas las congregaciones. Y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído. Es una invitación a tomarse en serio las exhortaciones y la advertencia dirigida a todos los lectores del Apocalipsis. No sabemos si eran pocos los que sabían leer, pero todos podían oír. Por eso dice, oiga, oiga lo que el ángel dice a la iglesia. En resumen, ¿qué es lo que tiene que ser la iglesia hoy? Primero, por lo que aprendemos de Éfeso, ser fiel. Segundo, luchar penalmente contra las dificultades. Tercero, mantenerse fiel en la pureza de la doctrina. Cuarto, saber resistir activamente en todo momento. Quinto, estar siempre alerta, manteniendo el primer amor, no ir hacia atrás. Si se entiende que se ha abandonado, arrepentirse y volver a las primeras obras. Sentir en lo más profundo que son vencedores, pues Cristo venció. Hoy la iglesia tiene que sentirse que es vencedora. ¿Por qué? Porque el Señor de la iglesia ha vencido y nosotros vamos a vencer. Ok. Preguntas. Ahora. Preguntillas si tenéis. ¿No hay preguntas? Dígame. Sí. Por la construcción de la iglesia tenía el bautisterio 2 entradas, porque por una se entraba y por la otra se salía. Bueno, pero aquí también lo tenéis, no lo sé aquí, pero en muchas iglesias que hay bautisterio, la persona entra por aquí,
se bautiza y sale por el otro lado y allí tiene todos los arreglos, ¿no? Es decir, no era por nada especial, ¿no? Simplemente que entraban por un sitio y salían por el otro. El bautisterio no importa cómo sea. Por ejemplo, la iglesia románica que hay en Barcelona, bueno, a las afueras de Barcelona, hay una iglesia del siglo IV, 350 años después de Cristo, que se conserva muy bien, hecha por los romanos, y tiene un bautisterio, pero es un bautisterio cuadrado. Y entonces tiene unas escaleritas que bajan para abajo. Entonces el que se bautizaba bajaba las escaleras, el agua estaba de cubría hasta aquí, estaba de pie, entonces el que lo bautizaba le cogía de la cabeza y lo sumergía hacia abajo. Lo que hace es cumplir totalmente. No importa que sea de pie o tumbado. Entonces vamos que el bautismo siempre tiene que ser así. Pero es meterlo que el agua le cubra totalmente. Y ahí está, y cuando te enseñan la iglesia te dicen, esto es un bautisterio por inmersión. Y dices tú, ¿y por qué ahora no lo hacen así? Y ya pregunte sobre usted al cura, porque está aquí enseñando a que ellos no saben de qué va la cosa. Bueno, el cura tampoco, pero bueno. Lo que saben es que el bautisterio era por inmersión, que el bautismo era por inmersión. Por eso lo reconocen todos los historiadores católicos, que luego cambiaron el sistema, ¿no? Ok, ¿alguna preguntita más? Allí el hermano... Bueno, sí, lo he dicho, no sé si estabas aquí cuando yo he mencionado esto, si estabas dentro o no lo has oído, pero algunos comentaristas dicen que eran los pastores de la iglesia, los ancianos, pero fíjate que dice que describe al ángel en singular, y las iglesias del primer siglo tenían ángeles, que pensamos que eran pastores. Era en plural, tenían ancianos, pastores o obispos. Podemos decir las tres palabras son bíblicas. Así que a los ancianos de la iglesia nuestra no decimos obispo, por favor, porque tenemos connotaciones católicas, pero decir obispo a un anciano es correcto. Pero ahí menciona singular y tendría que decir ancianos o ángeles. Pero dice ángel de la iglesia. Bueno, realmente es un proceso que lleva varios siglos, pero a partir de la conversión del emperador Constantino, allá por el año 325 después de Cristo, es cuando empieza la degeneración de la iglesia. Es decir, pensaban que el que se convirtiera en emperador, que era el que se los perseguía hasta ese tiempo, no olvidemos que hubo persecución en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, pero cuando se convierte en emperador dicen, bueno, aquí ya ahora vamos a estar como reyes, ¿no? Y sí, el emperador los llamó, el Constantino los llamó y hizo una gran comida para más de 2000 ancianos de distintas congregaciones en Constantinopla, que ya había trasladado la capital a lo que hoy es Estambul, la capital de Turquía. Y entonces creían que iba a ser una cosa buena, pero fue lo peor que podía haber hecho. Primero, que Constantino no se convirtió, los católicos creen que sí, y porque venció con un símbolo que llevaba la bandera y le dijeron que era el símbolo de la cruz y que eso lo había hecho el Señor. Entonces dice, bueno, pues yo quiero ser cristiano, y de la noche a la mañana dijo, y todo el imperio es cristiano. Y entonces ahora, el soldado romano que está aquí, hoy no soy cristiano, pero porque me ha dicho el emperador, ahora ya soy cristiano. Pero no han pasado por el proceso de la conversión. Y todo el mundo es cristiano. Por eso cuando vienen los musulmanes 300 años después,
arrasan con todo, en el sentido de que abandonan mucho las iglesias porque no saben lo que han creído. Hay un desmadre a partir del siglo IV y es cuando empiezan precisamente los edificios. La mamá de Constantino, que se llamaba Helena, también dice que se convierta al cristianismo, y la mamá de Constantino, del emperador, va a Israel y va y visita Nazaret y le dice: mire, aquí vivían los padres de María, y aquí en esta habitación María recibió la visita del ángel, donde le dijo que se iba a traer embarazada por medio del Espíritu Santo. Dice: pues aquí vamos a construir una iglesia, un local para la iglesia. Y construyeron uno, todavía está ahí. Fue a ver y le dijeron: mira, aquí, y hay testimonios de una española precisamente que estuvo allí, que redactó, y se conserva su libro, redactó los lugares más o menos donde pasaron cosas importantes, ¿no? Entonces dijo que, bueno, ahí, en ese estado, vino el Señor al mundo. Entonces Elena dice: pues aquí tenemos que hacer un local para la iglesia, y es la iglesia que hay en Belén. Entonces empezaron a construir, y ahora en Roma, ¿qué se construyó? La iglesia de San Pedro, porque Pedro sí sabemos que murió en Roma crucificado, pero cabeza abajo, porque él dijo que no quería morir como su Señor, que no lo crucificaran, pero que lo pusieran cabeza abajo. Y en el lugar donde él murió está la famosa iglesia de San Pedro. Y donde murió Pablo, que también murió en Roma en el año 67, por manos de Nerón, los dos, a Pablo le cortaron la cabeza. Y donde murió, lo enterraron allá, encima está la iglesia de San Pablo. Todas esas iglesias las construyó Constantino, y muchos locales. Pero a partir de ahí, la iglesia y el Estado formaron una unión que fue muy decadente para la iglesia, porque siglos después el emperador se ve con el derecho de poner a los ancianos de las iglesias, a los obispos. El emperador es el que dice: este va a ser obispo, no lo dice la iglesia. Entonces ahí tenemos una serie de problemas que van a afectar mucho a la iglesia, y empiezan a cambiar las doctrinas. Cuando tienen un concilio, el concilio determina una serie de pasos a dar. ¿Qué ocurre? En uno de los concilios, en el siglo VIII, se determina que a partir de ese momento, lo que se diga en el concilio, donde están reunidos, es como la asamblea que se reunió en Jerusalén, ¿no? Para determinar qué se hacía con los gentiles, ¿verdad? Una cosa así, pues ya en el siglo VIII se reúnen y determinan ahí, en ese concilio, que a partir de ese momento lo que se diga en el concilio tiene el mismo valor que la palabra de Dios. 800. En el año 1100, hermanos, hasta el año 1100, los obispos, los papas, los sacerdotes estaban casados. En un concilio en el año 1100 se determina que a partir de ese momento tienen que ser célibes. Y a partir de ese momento el Papa, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes ya no contraen matrimonio. A partir del siglo XI, pero ahí está una historia, hermano, no se puede negar eso. A partir del siglo XI hasta acá son célibes. 1100 años, todo el mundo se casaba, tenía su mujer, sus hijos. Y hasta la historia. Y no se puede negar. Entonces, es un proceso decadente de varios siglos para ir introduciendo en esas reuniones que se hacían a veces por 2 años seguidos, allí estaban reunidos, en Constantinopla o en Alejandría, para determinar la marcha de la iglesia, y ahí salían leyes o cosas nuevas que a partir de ese momento tenían el mismo valor que la palabra de Dios.
Ese es el problema. Y lo interesante es que los historiadores católicos eso lo ponen en los libros. Lo que pasa es que a la jerarquía católica no le interesa ese tema. Porque entonces la influencia que tienen en el mundo católico se les diría por los suelos. Fijaos la que se ha liado ahora con el secretario, no sé si lo habéis leído las noticias. En Roma se ha juzgado al secretario del Papa. El secretario del Papa, que ha sacado a la luz unos documentos secretos del Vaticano de todos los entresijos políticos que hay ahí para elegir a un Papa y cómo se ponen las fregadillas unos a otros y cómo se han envenenado a varios papas a lo largo de la historia. No sé si os acordáis, los que seáis más mayores, de Juan XXIII, o uno de estos, fue envenenado. Y ahí hay un libro escrito que da todos los señales de cómo se hizo ese asesinato. Y eso fue el siglo pasado, hermano. Entonces ahora a esta persona la han llevado a juicio y le puede callar a lo mejor 20 años de cárcel porque ha revelado los secretos del Vaticano. Pero eso es podríamos decir que es como una mafia. Ellos lo tienen todo controlado. Fijaros hasta qué punto que ahora el obispo de Madrid envía una circular cada domingo con la homilía, es decir, con la predicación. Y todos los sacerdotes del área de Madrid predican el mismo sermón. Pero no lo han escrito ellos, lo ha escrito el obispo de Madrid. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues si habéis dicho alguna vez a una iglesia católica, ellos tienen lo que llaman el misal, para la misa. Entonces ahí está todo escrito. Vas a una boda y siempre leen los mismos textos, porque es lo que tienen ahí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bien, hermanos, vamos ahora a es decir, todo es mecánico, no hay sentimiento, no hay el sacerdote católico, yo creo que es la persona más fría que yo he visto en mi vida diciendo un sermón, porque lo dice de forma mecánica, lo que está escrito en el libro. Él no ha estudiado nada, me refiero, no ha estudiado nada de la Biblia ni nada personalmente. ¿Por qué pensáis que no saben tanto de la Biblia? Porque en los 11 años de carrera sacerdotal, ¿sabéis lo que están estudiando? Todos los documentos de los concilios, que es una biblioteca enorme. Y se tienen que enterar y empapar qué es lo que se dijo en el concilio tal, en el concilio cual, y qué determinó ese concilio y qué leyes salieron, pero de Biblia poco. Y por eso tenemos el problema que hay, ¿no? Ya vamos terminando. Dígame, hermano. Sí, si hemos dicho que el candelero ¿qué es? La iglesia. Entonces, si quita el candelero de su lugar, ¿qué pasa? La iglesia desaparece. Si el Señor está en medio de la iglesia, pero la iglesia no está haciendo lo que el Señor está mandando, igual que ha empezado la iglesia, puede terminar. Y por eso dice, arrepiéntete. Puede caber la posibilidad de que esa iglesia continúe como Bueno, lo cierto es que en esos lugares no tenemos congregaciones, desaparecieron. Así como tenemos iglesia, por ejemplo, en Tesalónica, y tenemos iglesia en Atenas, y tenemos iglesia en otros lugares que menciona la Biblia, esas iglesias desaparecieron completamente. Algunas permanecieron fieles, porque no todas el Señor les recrimina. Hay algunas hay dos de ellas que reciben alabanza, que veremos. Y esas iglesias permanecieron por muchos siglos, pero luego decayeron algunas de ellas. Es que la iglesia
El candelero es la iglesia. Si la iglesia no respeta al Señor del candelero, al Señor de la iglesia, entonces la iglesia puede desaparecer. Por eso dice, vendré aquí te quitaré el candelero. Entonces está fuera. Por eso, no sé, cuando dice vengo, no está hablando de su segunda venida. Porque si no, sería muy eso de que dijera vengo a ti y te voy a quitar el candelero, hablando de 2000 años, ¿no? Por eso dice la frase que hay al principio, ¿no? Estas cosas, dice Juan 2 veces, estas cosas, te escribo, van a suceder pronto. Y al final del Apocalipsis, fijaros, dice lo que escribes, no lo selles, porque el tiempo está cerca. Ahora, cuando el Señor le escribe a Daniel, ¿qué dice? Séllalo, porque la profecía es para muchos años, o para muchos días, dice. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pues si creemos que pasaron 500 años, fijaros bien, le dice, séllalo, y pasan 500 años, porque hemos dicho que toda la profecía se cumple en Juan. Si ahora a Juan le dice, no lo selles porque la profecía es para de inmediato, pues no iban a pasar 2000 años. Eso como lógica, ¿no? Es decir, a mí, yo soy un enamorado de las palabras, me gusta estudiar la palabra, ¿qué te está diciendo, no? Y desde sella la profecía porque es para muchos días, y pasan 500 años. Y ahora Pablo dice, no selles la profecía porque esto se va a cumplir pronto. Ahora decimos, no, pues que será para el fin del mundo. Pues no tiene lógica. Es decir, tú tienes que seguir una lógica hermenéutica, una interpretación que tenga un fundamento. No te puedes inventar cosas. Hay un fundamento hermenéutico que eso no te lo puedes saltar. Y lo que es blanco, pues como decimos en España, ¿no? Blanco y en botella, ¿qué puede ser? Leche. No puede ser otra cosa. Pues decimos, blanco y en botella, leche. ¿Está claro? Que no empieces a decir, bueno, parece horchata, puede ser que sea, yo qué sé. Esa es la situación. A veces nosotros queremos complicar el tema de la interpretación bíblica, pero es más sencillo de lo que parece. Entonces, lo que hay que hacer es pues meterse en el texto, investigar, sacar las palabras, analizarlas, ver el contexto con otros pasajes, estudiarlos, todo aquello que tiene que ver con el mismo tema, y al final sacar las conclusiones que van a ser lógicas. Sí, claro que se retira. Si tú no te... Porque el mensaje es universal. Si la iglesia abandona la doctrina y abandona el amor, Dios abandona la iglesia, eso está claro. Y eso pasó en el primer siglo y pasa en el siglo XXI. ¿O no habéis visto iglesias cerradas? Y locales que se cierran y las iglesias que desaparecen. Dígame. Claro. Al momento de negar que Dios estaba en el Espíritu, Claro. Si quitas al heredero, ya no está el Espíritu del Señor. Claro. Si tú, eso es como todo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, la salvación es muy difícil que una persona la pierda. Pero si tú estás empeñada en perderla, la vas a perder. Es decir, ¿qué tienes que hacer? Darle la espalda a Dios, vivir tu vida y no quieres saber nada del Señor. Pero si tú eres fiel al Señor, jamás vas a tener la salvación. Entonces, si tú, ¿qué es lo que le ha pasado precisamente a los romanos? Cuando escriben a los romanos, que dice que hay gente que tiene su mente entenebrecida y se aleja a hacer la maldad. Y fíjate bien, ahí hay una frase muy fuerte que dice que el Señor le abre para que se hunda en esa maldad. ¿Qué quiere decir eso?
que si tú quieres ir por el mal camino, bien, yo te voy a abrir adelante. Ahora, si eres capaz de que cuando estás yendo por ese mal camino, te das cuenta, por ejemplo, como el hijo pródigo, ¿no? De tomar conciencia de sí, porque eso es la palabra allí, psicológica, tomar conciencia de sí, es decir, ¿qué hago yo aquí? Me he hundido tanto que estoy comiendo la comida de los cerdos, que es el animal sucio de Israel. Estoy comiendo la comida de los cerdos cuando puedo estar en la mansión de mi padre. Tomar conciencia de sí y arrepentirse, y por eso dice, voy a volver y voy a decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra ti. Entonces, si tomamos conciencia, aun cuando vayamos por la vereda que nos lleva a la muerte espiritual, estoy hablando, porque la muerte física la pasamos todos, y a mitad de esa vereda tomamos conciencia y nos damos la vuelta, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Por eso el arrepentimiento es ese cambio de dirección. Yo estoy convencido que si Judas, después de haber traicionado al Señor, en vez de ahorcarse, hubiera vuelto al Señor y hubiera dicho, me arrepiento de lo que hice, el Señor le hubiera perdonado. Pero eso buscó su propia perdición. Porque el Señor es misericordioso y conoce lo que hay en nuestro corazón. Y si tenemos esa valentía de darnos cuenta de dónde estamos y querer cambiar para ser mejor, el Señor nos va a ayudar. ¿Estás seguro? Ok, gracias hermanos por vuestra sí, la última pregunta. Mañana, si tenéis más, aplicarlo, dígame. ¿Por qué no fueron agregadas? Porque entonces ya tendríamos el número ¿cuál? 11. Y el 11 no nos dice nada. El 7 sí nos dice. Entonces, es solamente por ese motivo. No quiere decir que el mensaje no fuera para ellas también, porque era para la Iglesia universal. Pero coge a las 7 como representativas de esa Iglesia universal. Por eso fijaros que al final de la Iglesia, del mensaje de la Iglesia de Jesús dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Si no hubiera dicho a la iglesia, porque está hablando de ellos, sino que lo dice a las iglesias, en plural. Es un mensaje universal. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Os espero mañana a las 6 de la tarde, que estudiaremos las dos iglesias siguientes. Todas tienen un mensaje muy interesante y cosas que voy a mostrar que posiblemente no hayáis leído ni hayáis visto. Tenemos fotos de todas las iglesias de las dos propiedades. Y recordaros a aquellos, posiblemente lo van a anunciar, pero yo lo digo que los que tenéis internet, mañana a las 11 de la tarde hay un programa especial de ¿cómo es? ¿Fe en acción? No. Actualizando nuestra fe. Actualizando nuestra fe. Un programa especial por internet, los que podáis oírlo. Voy a estar hablando de cómo murió Jesús. Si fue empalado, como dicen los testigos de Jehová, o fue crucificado. Entonces es un programa que vamos a tener sobre 1 hora y media, y los que tengáis preguntas por internet podéis hacerlas. ¿Cómo murió Jesús? ¿Empalado, como dicen los testigos de Jehová, o murió crucificado? Y ahí tenemos un problema, especialmente con la palabra griega. Pero mañana lo voy a intentar explicar por internet. Sin más, dejo ya para la conclusión, hermanos, muchas gracias y os espero mañana a las 6. Gracias.